hablar totalmente de otro tema. Espero que las conclusiones a las que ustedes puedan llegar de la conversación anterior pues sean positivas. Necesitamos discutir mucho más profundamente este y todos los asuntos. Jorge Luis Hidalgo, muy buenos días y bienvenido. Hola Janet, buenos días, una buena semana. Vamos a hablar de petróleo, de energía, de gas y también de electricidad. Llegaron finalmente 23 motores que van a aportar con 80 megas al déficit eléctrico que tenemos en el Ecuador. Su reacción frente a lo que estaba como en incógnita, ¿no? No sabíamos si iban a cumplir o no cumplir. Finalmente se está cumpliendo ese proyecto que implementó el gobierno para poder combatir la falta de energía. Bueno, toda noticia que hable sobre nueva generación es una buena noticia para el país. Hay que destacar, ahí quizás es la diferencia entre una posición técnica y una posición política, porque hay gente que ya me critica porque valoro, digamos, que hay, por ejemplo, nueva generación y obviamente no podemos desconocer si es que ya llega la nueva generación, pues que esto se convierta en una buena noticia, porque todos estamos sufriendo por apagones. He tenido la oportunidad de viajar por algunas provincias en carretera y el tema de apagones probablemente en ciudades grandes, pese a que es incómodo, no es tan catastrófico como en poblaciones pequeñas y bastante alejadas. Entonces realmente el sufrimiento de la gente es enorme y todo lo que signifique, pues evidentemente, nueva generación es algo positivo. Ahora bien, entendía yo, y probablemente el contrato diga otra cosa, que para finales de noviembre tendría que haber estado instalada esta nueva generación. Y además con equipos 100% nuevos, no 99%, no 98%, 100% nuevos. Ahora, viene esta nueva generación, esperamos obviamente que las autoridades tomen los recaudos necesarios para asegurarse que es absolutamente nuevo los equipos y que se instalen en el menor tiempo posible, porque una cosa es verlo al equipo en aduana, pero a partir de ahí tiene que instalarse, tiene que probarse, tiene que sincronizarse y entrar en operación. Se esperaría que sea lo más pronto posible, no que se vayan a demorar 1 o 2 meses, eso sería catastrófico. Se entiende que es posible que los puedan instalar lo antes de manera rápida, pero para la reflexión en un futuro, porque es que todas las decisiones y las normas están partiendo del, no sé si de la ignorancia o a ratos yo también creo que de la maldad de estos mandos medios que son los que hacen y promueven la normativa. Pero en el mundo se puede ahorita ya comprar equipos nuevos así como se necesitan, con la urgencia que se necesitan. Tengo análisis y conceptos y aportes que me dicen que no. Todos los equipos nuevos se tienen que comprar con tiempo, se tienen que pedir con tiempo y se tienen de aquí, no sé, a 6 meses, me imagino, 1 año. Necesito tantos equipos, fabríquelos, no es que están en stock. Así, y uno puede decir, mándeme 10 nuevos. Lo que hay en stock son los usados. Entonces, la normativa está mal hecha. Bueno, no es real. A ver, primero, si la normativa está mal hecha, con un decreto ejecutivo de emergencia se pudo haber comprado equipos usados o rentado equipos usados. Pero si el contrato dice, vamos a comprar equipos nuevos, lo que tienen que llegar son equipos nuevos. O sea, mi crítica, digamos, entre comillas, no es que vengan no equipos usados, sino que se contrató por equipos nuevos, es diferente. Claro, pero ahí es donde yo digo, o son unos ignorantes, o la maldad y la influencia de la mafia que opera dentro de la generación de energía en nuestro país gana por un lado o gana por otro lado. Pero les hacen poner en la normativa que los equipos tienen que ser nuevos, porque pues, eso es lo que mejor suena para el Ecuador, cuando la realidad es que no hay equipos nuevos a disposición con la urgencia que se necesita. Entonces, es la normativa la que les lleva a cometer el error. Sí, además, Petroecuador, Select, todas estas empresas públicas, estamos acostumbrados a contratar empresas que son pésimas cumpliendo con los compromisos. Lo que pasa es que ahorita están los reflectores prendidos y por eso se ve, digamos, como empresas, entiendo que se llama Progen o Austral, incumplen y no pasa nada. Como le digo, entiendo yo que el contrato decía finales de noviembre. Esta demora de finales de noviembre a finales de diciembre le afecta enormemente a la población.
y la otra empresa austral ya pone pretextos que los equipos han estado en Líbano, que es que se ha bombardeado, que la guerra, que hay que demoras en aduanas, etc. Mire, este es un poco tal vez algo que debemos aprender de todo esto, que empiecen a poner condiciones absolutamente claras y estrictas para hacerlos cumplir a los proveedores en lo que se comprometen. Claro, porque tú le pones esta traba, ¿sí? Finalmente pones en problemas al gobierno. No es justificación, porque tienen que estar alertas con a todo esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo digo, no? Entonces, pues vamos a ponerles esta traba, entonces vamos a lograr que en vez de traer los motores que pueden venir más rápido, instalarse más rápido, nos compren la barcaza, por ejemplo. Bueno. O sea, yo veo ese tipo de cosas. Sí. Yo sé, a veces mi mente hila demasiado fino hacia lo malo, pero es que hemos visto cosas increíbles, Jorge Luis, y los hemos develado aquí con usted. Mire, hablando en ese sentido, no tiene idea la cantidad de ONGs que han aparecido para boicotear y para tratar de distorsionar información a las comunidades, para que se boicoteen nuevos proyectos de inversión privada de generación hidroeléctrica. No tiene idea, están repartidos por todo el país, muy bien financiados. Obviamente yo no puedo saber quién los financia, pero sí puedo decir quién gana. ¿Sabe quién gana? Generadores de electricidad de Colombia privados que están vendiendo, por ejemplo, la semana pasada vendieron a 53 centavos el kilovatio hora. Los importadores de combustibles y los empresarios de las barcazas. Pero y ahí es donde no se entiende cuál es la función de estas ONGs teóricamente ambientalistas. Pues sí impiden el desarrollo, la construcción, la licitación de un proyecto hidroeléctrico renovable, y se genera una mayor oportunidad para los que importan combustibles, para los que tienen que poner energía en tierra como termoeléctricas, que realmente eso sí impacta en el medio ambiente. Es decir, definitivamente son ONGs disfrazadas o también que parten de esos soñadores, ¿no? que creen que con este tipo de acciones todo va a quedar así, intocable. Bueno, ahí deben actuar las autoridades, porque si el Estado ecuatoriano no tiene dinero, como no lo tiene, y hay un déficit de 1080, ya dicen 1350 megavatios, está haciendo un esfuerzo importante el gobierno, hay que reconocerle. Están haciendo toda clase de esfuerzos. La ministra Manzano se la ve una ministra valiente. Muy pocos, ni siquiera yo o nadie de los que yo conozca, se atrevería a tomar el cargo del ministerio en estas condiciones. La ministra ha puesto el pecho a las balas, hay que reconocerle. Ha buscado soluciones caras de traer de energía a Colombia y todo, pero bueno, es un alivio para la población. No nos queda de otra. Así es. Entonces, hablemos ahora porque sé que ya le quitamos un montón de tiempo y tenemos poco tiempo para conversar, pero el motivo de esta entrevista era el análisis que estamos haciendo para nuestro programa La Lista sobre el decrecimiento, la caída de la producción petrolera en nuestro país, la necesidad de entregarlo a la inversión extranjera o a la inversión privada de capitales. Capital privado es el que puede levantar la producción petrolera. Quisiera empezar con un concepto en ese sentido. Bueno, es lamentable porque estamos en caída libre de la producción petrolera, mientras el mundo, más bien por las necesidades energéticas de cada país, aumenta su capacidad. Estamos con una quema. El Ecuador es uno de los últimos 3 países en el mundo que aumenta quema de gas, versus todos los países que ya se dieron cuenta que hay que reducir, no solamente por temas ambientales, sino porque es un valor económico importante que se pierde. Y dicho sea de paso, la semana pasada festejaron por todo lo alto la importación de gas de Perú, que había venido una empresa, de un empresario que está también en el tema de la barcaza, trayendo gas de Perú. Y yo me imagino qué pasaría en este país cuando empecemos a celebrar la primera importación de banano, de camarón o de cacao al país. Porque, digamos, esa es la falta de sensatez que tenemos en el Ecuador. Celebramos la importación de gas cuando quemamos más gas en mecheros. Celebramos la importación de gas cuando no avanza de forma acelerada Campo Amistad. Que dicho sea de paso, no se debe ver al petróleo solo como petróleo, sino como hidrocarburos. Y el gas también tiene una equivalencia de barriles de petróleo que podría sumar, en términos generales,
al aumento de la producción petrolera. Entonces, porque es un energético, es un hidrocarburo. Entonces, eso nos da la medida de que este descuido que tenemos en los sectores como el petróleo, la electricidad y todo, nos hace alejarnos de nuestra seguridad energética y nos hace más dependientes de Colombia, más dependientes de las barcazas y de la importación de combustibles. Un poco para hablar sobre la celebración, digamos que se celebra la posibilidad de traer gas enfocado en la solución o en la contribución a la solución del problema actual, emergente, urgente que tenemos de déficit de energía. Pero pues dicen sí hay que licitar el Campo Amistad y hay que aprovechar el gas de mecheros, pero eso es a largo plazo, eso ahorita necesitamos importar. ¿Cómo podemos poner en orden esto para hacerle entender a la gente, al gobierno, a las autoridades, que no es solo uno o lo otro, que tenemos necesariamente que hacer las dos cosas al mismo tiempo? A ver, primero, ese gas que viene no va a poder utilizarse en Termogás Machala. ¿Por? Entonces no sirve para generación eléctrica, porque para que la generación de Termogás Machala aumente, que se necesita más gas, se necesita una planta de regasificación, porque el gas en líquido no le sirve de nada si no tiene la regasificadora. Entonces, esa importación y ese esfuerzo que hicieron para importar no va a beneficiar a nueva generación. Y la solución de gas de mecheros y gas de Campo Amistad no es una solución de largo plazo, es una solución de cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque si usted puede poner una planta termoeléctrica en el gas de mecheros, usted mismo ha mencionado, por ejemplo, la empresa que ya no terminó de ganar la licitación, Amazon Tech, podrían haber puesto la generación con algunos motores, generaban electricidad en el corto plazo. Y el aumento de gas de Campo Amistad con workover y mantenimiento de pozos, que es una solución de semanas, que el mismo Petrocor lo menciona, es una solución de semanas en una infraestructura que ya está hecha. 100 megas más, se podría al menos 100 en megas semanas. Más, exacto. ¿Cuánto esperamos y cuánta polémica se ha armado por 80 megas que van a generar los 23 motores Ahora, que trajeron? valoro evidentemente, yo sé que la ministra Manzano, ya con el viceministro, están sacando a licitación toda la costa pacífico del Ecuador en bloques. Esto hay que valorarlo, qué bueno que lo hagan. No importa si vamos tarde, pero bueno, al menos que lo hagan. Y ahora lo que hay que cuidar son los procesos, porque al final del día ya Campo Amistad se cayó 3 veces, gas de mecheros se cayó 3 veces, y ya vemos quiénes ganan. Al final del día, todo el tema eléctrico y petrolero decanta en lo mismo. Hay gente que boicotea las cosas para alejarnos de nuestra seguridad energética y depender más de barcazas, de electricidad de Colombia o de importación de combustibles. Entonces, ¿usted ve bien encaminados los proyectos ya de licitación, tal y como lo ofreció el gobierno? Licitación de Campo Amistad, el ministro Goncalves dijo que hasta diciembre, o sea, este mes tenían que ya estar listas las bases abiertas y convocada la inversión extranjera, o sea, las empresas que quisieran invertir en este proyecto, y el gas de mecheros no sé cómo está. Entiendo que la licitación ya está abierta, va a ser, por alguna razón la han sacado para que sea solo con empresas estatales, pero ya está abierta y entiendo que se presentan ofertas en marzo. Esto es una buena noticia para el país, obviamente hay que destacarla, y obviamente hay que cuidar ese proceso, porque esperamos que no se traspapele esto, porque puede haber tal vez el tema electoral o alguna cosa de estas, como pasó cuando se inició con este gobierno y que se cayó la licitación de Campo Amistad. Pero al final del día, yo quiero destacar esto: la celebración de un país no puede ser la importación. La celebración debe ser cuando aprovechemos recursos propios, nacionales, no por una posición nacionalista, por una posición económica, de seguridad. La producción nacional de gas es 70% más barata que la importación. Entonces, obviamente este país solo va a salir adelante cuando haga lo mismo que ha hecho Colombia, Perú, Argentina, que ya está al menos mejorando sus índices de competitividad energética. Pregunta puntual, ¿el gas que celebraron la importación para qué sirve? Si no es para generación eléctrica, si no es para Termogás Machala, ¿para qué es? Le van a llevar a una industria para que haga pruebas. ¿Cómo? No entiendo. Una industria que entiendo consume diésel o GLP, se va a cambiar a gas natural. Han puesto una pequeña regasificadora y van a proveer ese gas para esa industria.
pero no es para generación eléctrica, ni pero para bueno, entiendo, y esto es súper importante entender, pero esta cosa puntual y pequeña para cierto empresario, me imagino, cierta industria, que ahora me conversará usted cuál es, digamos que sí hay que verle el lado positivo, en el sentido de que obviamente le iría a mejores industrias si tuviera a disposición el gas que el Ecuador tiene, porque sería 70% más barato. Va a pagar por un gas importado 70% más caro. Pero finalmente, digamos, no es un primer paso de ir a lo correcto que tenemos que ir, que es a dejar de hablar de generación eléctrica y empezar a hablar de cambio en la matriz energética. Las empresas industriales tienen que empezar a generarse energía con el gas, por ejemplo, o con fotovoltaica, o con solar, o sea, con otra energía alternativa y dejar de depender del Sistema Nacional Interconectado de Electricidad. Entiendo que esta industria no es para generación eléctrica, sino para quemas industriales. Para su producción. El Ecuador tiene que tener varias cosas. Primero, una diversificación de la matriz energética, es decir, solar, eólico, mayor participación, biomasa, geotérmica, gas natural, eso es bastante positivo. También una diversificación de actores, es decir, que haya mayor participación privada y que en conjunto veamos que un país que quiere desarrollarse, en prioridad, debe desarrollar su producción nacional. Claro que sí, pero tenemos que ir hacia allá, es decir, la industria, el sector productivo tiene que dejar de depender del Sistema Nacional Interconectado de Electricidad para generarse energía y debería empezar a pensar en ver cómo se genera energía con gas, por ejemplo. Por supuesto, y esto es algo que también celebro, que la ministra Manzano con el presidente Noboa han decidido, por ejemplo, eliminar, no al 100%, pero han eliminado el subsidio eléctrico, por ejemplo, de las grandes mineras que tanto negaron que tenían, y esto ahora sí, le apuesto, en la próxima entrevista tendrá resultados seguramente, cuando me invite, pero ahora sí las empresas tienen el incentivo correcto para ir a buscar su propia generación y va a tener noticias muy pronto porque yo sé que están muy interesadas en tener su propia generación. Pero que es hidroeléctrica, porque ellos se comprometieron, Mirador por lo menos se comprometió a construir su propia hidroeléctrica para autogeneración de energía. La energía que ellos gusten, pero ahora sí van a tener que hacer su propio esfuerzo. Esto es bueno para el país. Y los nuevos contratos, entiendo que ya hay una cláusula muy clara que diga, nos comprometemos a la energía, pero cuando tengamos, por lo cual usted vaya y busque también su propia generación, no le puedo garantizar, porque obviamente estamos en una condición complicada. Jorge Luis es más experto en el tema de gas, pero quisiera su opinión en torno a la baja en la producción petrolera. Hablamos con Benito Cabrera, un ex funcionario de Petroecuador la semana pasada, y nos mencionó 10 proyectos que tienen potencial de incrementar la producción petrolera, pero que necesitan millones de dólares para poder lograr no solamente el mantenimiento, la recuperación de la producción, sino el incremento de la producción. Doy un ejemplo, por ejemplo, dice 22 campos en la zona norte del país se necesitan 1.200 millones de dólares para incrementar 20.000 barriles de petróleo, y el megabloque dentro de la Amazonía 31 y 43 y bloque 16 no han sido desarrollados. Se estima inversiones por 6.500 millones de dólares para incremento a 250.000 barriles de petróleo. ¿Por qué no está ocurriendo esto? Petroecuador no tiene este dinero a abrirse a la inversión extranjera. ¿Por qué no ocurre de acuerdo a su concepto? Todo el suroriente además, porque nosotros estamos concentrados en el nororiente, pero el suroriente tiene un potencial enorme. Básicamente porque no salen las licitaciones. Estamos atorados en que estamos a la expectativa. No puede venir un privado y decir a mí me gusta este campo, porque no hay la licitación. Entonces necesitamos que obviamente salga la licitación. Pero ahora Petroecuador dice, déjennos hacerlo a nosotros, ya lo hemos estado haciendo, déjennos hacer a nosotros. No tiene dinero y no puede ni siquiera administrar sus propios campos. El país, como le digo, tiene que tener una diversificación de actores y deben dar más flexibilidad al sector privado. Yo sé que podemos a veces discrepar, pero ¿cómo es posible que salgan autorizaciones más rápidas para temas de importación que para producción nacional? Lo que pasa en el tema de gas, que lo hemos discutido, pasa en petróleo, pasa en electricidad. Entonces, este sí es un cambio de paradigmas que hay que romper. No es posible que una empresa como la nuestra, por ejemplo, que se demoró 5 años
para tener permisos para licuefacción de gas, 5 años para tener ese permiso, y una empresa para importar gas se demore 28 días. No es posible. Eso es falta de sensatez. Dentro de todos estos proyectos mencionados por Benito Cabrera, me han mencionado que hay otros que también están en manos de Petroecuador, que ya no tiene dinero con mucho potencial tienen dinero para incrementar, como el Campo Sacha. ¿Usted estaría de acuerdo que el Campo Sacha sea sacado a licitación? Por supuesto, Campo Sacha, digamos, creo que Petroecuador está haciendo un buen esfuerzo en Campo Sacha, pero no tiene el dinero. Entonces ya no depende de Petroecuador, ya no depende de los buenos funcionarios que hay ahí. Hay que sacar a licitación. Si no les gusta que opere alguien, asóciese o mire una forma donde entren privados a manejar ciertos bloques o ciertas perforaciones. Por último, contrato de servicios o contrato de participación. Si usted fuera inversionista extranjero, 100%. Como lo es, representa a una empresa que quisiera invertir en nuestro país, pero ¿los contratos de servicios le atraen o los de participación? Participación. ¿Por qué? 100%. Porque uno ya sabe más o menos, primero uno controla el campo, uno ya no necesita que le paguen, uno se lleva su parte y hace lo que bien quisiera con su parte. Pero ahí dicen que el Estado corre el riesgo de ganar menos dinero del que podría. No. ¿Cuánto estamos ganando por el suroriente como Estado? 0. Y después vienen las mezquindades que quiere ganar un centavo más, un centavo menos. Lo que hizo Perú y Colombia es ya se quitó esa venda y dijeron, ya, vamos, ahorita lo que queremos más inversión, que ganemos un poquito más o un poquito menos, pero que hagamos más campos, es bueno para el país. Con eso me quedo. Gracias, Jorge Luis Hidalgo, por estar esta mañana con nosotros. Así continuamos con este análisis que estamos haciendo en la lista. Necesitamos incrementar la producción de petróleo en nuestro país, que está en caída libre. Para ello se necesitan millones de dólares, no solo para mantener la producción, sino para incrementar la producción petrolera. Petroecuador, el Estado ecuatoriano, está en crisis, no tiene el dinero que se necesita para poder hacer esas inversiones multimillonarias. Se necesita poner las reglas de juego claras para poder atraer inversión extranjera. Una de esas reglas debe ser a través de contratos de participación bien definidos, bien hechos, en donde las normas, las reglas estén claras y los beneficios para parte y parte también muy claros, de tal forma de no tener ningún problema, como lo están haciendo Perú, como lo está haciendo Colombia, lo podemos hacer también nosotros. Y poder pensar en el bien mayor, porque ¿qué es lo que están diciendo? No, es que Petro y sus proveedores y sus proveedores de servicios se perjudican, pero en esto hay que pensar en el bien mayor, y el bien mayor somos todos los ecuatorianos. Necesitamos producir más petróleo para tener más recursos para poder invertirlos en electricidad, en el cambio de matriz energética, en educación, en salud, etcétera. Pero no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo producción petrolera en una era en que el petróleo todavía es muy importante para la generación de energía a nivel mundial. Con esto me despido, les agradezco mucho por su atención y los invito a seguir conectados mañana con Vis a Vis con Yanely Nostroza y a lo largo del día con nuestras redes sociales Visionarias EC. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Visionarias EC, y arranque con nosotros con pie derecho este cuarto año de vida que estamos iniciando ya a partir de este mes de diciembre. Cumplimos 3 años el 30 de noviembre y pues estamos muy contentos con los resultados, pero queremos más y para eso necesitamos también de su apoyo y aporte. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.